A ver, en esta clase vamos a continuar con la temática en filosofía, revisando un tema relevante que nos atañe a nosotros. Se refiere al summa causae o buen vivir. ¿Qué entienden ustedes por summa causa y buen vivir? Deben haber escuchado, fue un impulso bastante importante durante el gobierno anterior y sobre todo desde la Constitución de 2008. ¿Alguien ha escuchado summa causa y buen vivir? Bueno, creo que todos debemos de haber escuchado, pero ¿qué creen que significa realmente? ¿Ideas? ¿Opiniones? De los pueblos para el Perdón, buen no me escuché de nuevo. unión de los pueblos para el buen vivir. Unión de los pueblos para el buen vivir. Bueno, lo que le dice la imagen. Sí, bueno, en parte estamos por ahí dentro de esa perspectiva. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es el buen vivir? Ya, si me dice unión de los pueblos para el buen vivir, ¿qué es el buen vivir? Sería la unión de nosotros con los indígenas, o sea, los mestizos con los indígenas, tener una... No, va más allá de solo esa conformación. Es la unión de todos, pero dicen la unión para el buen vivir. ¿Qué es buen vivir? ¿Qué es un buen vivir? Ni idea. ¿Nadie? ¿Tal vez alguna idea? ¿Qué se les ocurre cuando ustedes escuchan buen vivir? Bueno, vamos. estar en paz, tener todo. Bueno, estar en paz. Tener todo, habría que ver a qué realmente se refiere usted con tener Llevarse bien todo. con las personas. Perdón, Bruce, de nuevo. Llevarse bien con las personas. Llevarse bien con las personas. En parte, llevarse bien con las personas, pero también con el medio ambiente. Miren, esta imagen del buen vivir plantea todos los elementos. Vamos a ver un poco, ¿ya? Vamos a ver un poco qué se refiere el buen vivir y vamos a tener una mejor calidad de vida, dice Melanie. Sí, dentro de esa perspectiva, por ahí vamos, de la calidad de vida. Vamos a ver a qué se refiere propiamente el summa causa. Profe, Dígame. en este diccionario desde Quichua dice que suma es hermoso. O sea, quizás una convivencia hermosa Una linda convivencia. o ideal. Ya, vamos a ver esa significación porque depende tanto de la traducción quichua como de las traducciones del lenguaje aymara. De este lenguaje vamos a ver algunas consideraciones, pero sí, ¿a qué se referirá esto de hermoso en el propio sentido de la palabra? Que nosotros tenemos una consideración diferente de lo que es hermoso, más ligado a lo estético. Acá es más ligado tal vez a la plenitud. Vamos a ver un poco de esto. Sí, dentro de esa consideración puede estar. Bueno, sin embargo, una de las primeras dificultades que surge, si nosotros hablamos del summa causae, es el concepto en su traducción, como acaba de plantear la compañera. Disculpe, Lisa. Le disculpo. ¿Puedo apagar un ratito la cámara? Necesito Sí, ir a sí, abrir la sí. puerta de la No hay casa. problema, no se preocupe, tranquilo. Dentro de esta consideración, entonces, como les digo, uno de los elementos que comienza a ser problemático tal vez es la traducción. Como decía la compañera, yo encontré que dice en el diccionario, en la traducción, hermoso. Entonces, una hermosa convivencia, una linda convivencia. Pero, ¿qué realmente está de fondo? En Bolivia se utiliza la expresión vivir bien para describir suma camaña en Aymara, mientras que en el Ecuador se lo traduce como buen vivir la expresión suma causa y en quichua. Tiene diferentes significaciones, pero tiene un sentido completo que está detrás. ¿Por qué planteamos esta perspectiva? No se olviden, estamos dentro de la clase de filosofía y uno de los puntos más importantes en la filosofía es ir comprendiendo los conceptos. Bueno, tenemos dos elementos que podemos puntualizar aquí. El vivir bien y el vivir mejor dentro de esta consideración.
tomamos el vivir bien de lo que nos dice aquí como la expresión boliviana en Aymara, de lo que es el suma camaña. ¿Qué dice el vivir bien? Contrapuesto a la perspectiva del vivir mejor, una idea muy, en este caso, capitalista, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo que nos dice el medio común y corriente de cómo se vive de mejor manera. Es la primera idea, por ejemplo, del suma camaña frente a la perspectiva del vivir mejor que tenemos todos en nuestra mente. Y aquí vamos a ir anotando estos elementos que son los más relevantes, los puntos más importantes. Primero, la consideración de la armonía con la comunidad. Hay un criterio de comunidad muy esencial dentro de la perspectiva del vivir bien. Obviamente esto me parece a mí más un criterio del ámbito, ¿cómo decirlo?, del ámbito comunista, socialista, en la influencia del pensamiento latinoamericano, la tierra quien la trabaja. Derechos de los indígenas, no nos olvidemos que este vivir bien viene del pensamiento boliviano. Y en Bolivia, la mayor cantidad de la población es indígena. Entonces, por eso habla de este derecho a los indígenas. Vamos a ir viendo cómo se contrapone con la perspectiva del summa causa en el Ecuador. Cuidado del medio ambiente, armonía con la naturaleza, que son elementos comunes también con la perspectiva del summa causa con el de summa camaña. Contrapuesto a la idea occidental, por decirlo de alguna forma, de lo que es propiamente el vivir mejor. No es lo mismo vivir mejor que vivir bien. El vivir mejor habla solo de un individualismo, de una perspectiva individual contrapuesto a la perspectiva de la comunidad. Bueno, aquí hay una destrucción del medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque ¿qué prioriza el vivir mejor? La incursión de la tecnología, la incursión de elementos que se generan en la industria y que necesariamente han tenido una contraparte dentro del ambiente. Mala repartición de la riqueza se ha sido un elemento común dentro de las perspectivas porque hay un individualismo. ¿Qué opinan de este cuadro? ¿Qué creen ustedes? ¿Es tal vez un criterio sesgado de lo que es el vivir mejor o realmente sucede esto? ¿Alguien alguna opinión de lo que nos dice aquí este cuadro sobre el vivir mejor? No se olviden, estamos delimitando conceptos y para delimitar los conceptos es importante irlos puntualizando. Regreso a la anterior diapositiva. No se olvide anotar que el concepto va a depender mucho de la traducción. Entonces sabemos que en una traducción, cualquiera que sea esta, del inglés al español, del alemán al inglés, del alemán al cualquiera que sea, del quichua al castellano, hay elementos que se pierden en la propia traducción. Entonces, también depende del elemento en el idioma que se encuentre. No será, por lo tanto, lo mismo o exactamente lo mismo el vivir bien que el buen vivir. Aquí vamos a ir delimitando. Primeras consideraciones. Vamos con esta perspectiva. Suma la plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso. Camaña, vivir, convivir, estar siendo, ser estando. Miren lo que se muestra aquí. Para una misma palabra hay diferentes significaciones, no una sola. Y aquí, por ejemplo, contrapuesta con la traducción quichua, de plenitud, sublime, excelencia, hermoso, superior, y causa, y que es la vida, estar, estando, estar, siendo, hay algunas similitudes en la propia significación. Pero hay que revisar, como planteo aquí, la cosmovisión de los pueblos autóctonos. Cada uno de los pueblos tiene una perspectiva del mundo y una forma de entender la realidad. Eso es lo que se va a ir plasmando directamente dentro del concepto de summa causa, dentro del concepto del buen vivir. Cómo se entendía realmente en la práctica, no solo en la significación, y ahí comienza a tener algunos elementos importantes. Más allá de la traducción del quichua
o del idioma aymara, nosotros nos vamos a centrar en el fondo, en el trasfondo que está propiamente en el summa causa. Bueno, como yo aquí les planteo, hay que revisar la cosmovisión de los pueblos autóctonos. Esto de cosmovisión siempre es importante que lo tomen en cuenta. ¿A qué se refiere cosmovisión? Es la manera de ver e interpretar el mundo. Es un neologismo, es una nueva forma de entender la palabra Weltanschauung en alemán, que significa directamente forma de mirar el mundo. Welt, Feld y Schauen. ¿Sí? ¿Por qué planteo esta definición de Weltanschauung? Porque es uno de los conceptos filosóficos importantes en los cuales la forma de entender el mundo afecta directamente el planteamiento de la realidad. Si nosotros estamos hablando del buen vivir, tenemos que comprender cómo, y de ahí la imagen que pueden ver a la izquierda, cómo se entiende la realidad en nuestros pueblos. ¿Qué le dice la imagen de la izquierda? ¿Qué podemos nosotros puntualizar? Michelle, ¿qué nos dice la imagen de la izquierda? ¿Qué le dice a usted? La plenitud de la vida. ¿Cómo la plenitud de la vida? ¿A qué se refiere? Exactamente, ¿qué es plenitud? O sea, a lo hermoso, lo bueno de la vida, ¿no? Bueno, desde su perspectiva, la vida en cuanto a su magnificencia, digámoslo de alguna forma. Bueno, ¿qué nos dice Luis? ¿Qué le dice la imagen de la izquierda? En cuanto a la cosmovisión, en cuanto al summa causa. Sería como una forma de interpretar lo que es la madre tierra, más o menos, y su, como digámosle, su plenitud, etcétera, más o menos. Ya, entonces, relacionándolo un poco con el summa causa, ustedes han tomado conceptos que están dentro de la explicación o la definición de summa. Propiamente, la visión del summa causa y la cosmovisión que tienen los pueblos autóctonos, que es lo que se ha tomado para traer un concepto propio de estos pueblos e introducirlo dentro de la perspectiva en la cual nosotros coexistimos, está muy relacionado, está interrelacionado con la perspectiva de la naturaleza. Ver a la madre naturaleza como aquella que nos permite tener una armonía con la realidad. Contrapuesto a la perspectiva que nosotros entendemos o que tenemos comúnmente de la naturaleza, que la naturaleza está a servicio del ser humano. En cambio, en esta visión, la naturaleza está realmente entendida desde la perspectiva de un comienzo y una relación mutua para la coexistencia y la convivencia. Bien, jóvenes, por favor. ¿Sí? Shirley. ¿Puede regresar a la diapositiva donde decía vivir bien y vivir mejor? Ahí. Por favor. ¿Antes? Sí. Ahí estamos. Lisa nos preguntó algo, ¿cierto? De qué pensamos en... Sí, ¿qué opinan ustedes sobre la perspectiva del vivir mejor frente al vivir bien? ¿Qué creen ustedes? Porque realmente lo que se nos dice, o comúnmente se nos dice, es que debemos vivir mejor. Debemos tener una mejor calidad de vida. Deben haber ustedes escuchado varias veces eso. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué guiamos nuestra existencia? Para tener una mejor vida, para vivir mejor. Pero el concepto de summa causa y de summa camaña nos está dando cuentas de que el vivir mejor no es exactamente lo mismo que vivir bien. No es la misma consideración que nos han venido introduciendo desde el pensamiento, yo diría desde el pensamiento europeo, desde esta consideración del eurocentrismo, donde el individuo es el centro de todo y nos preocupa simplemente nuestra
visión, no tanto la perspectiva de la comunidad. Ahí va mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre esta consideración? ¿Es algo sesgado lo que están planteando desde el vivir bien? Tal vez es una mala interpretación del vivir mejor, o realmente es como se plantea aquí. Esa es mi pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que vivir mejor se va como también a la armonía con su entorno, entonces no sería tanto como un individualismo. Yo pienso que es muy extremista esa opinión. Y como si nosotros pensamos en vivir mejor, pues vamos a tener como una orientación más optimista y no vamos a estar como derrochando el dinero, sino que vamos a tener como, no sé, conocimiento en hacer las cosas de una manera correcta. Ya. ¿Y dónde se contrapone la perspectiva? En la palabra mejor. Cuando yo hablo de mejor, es que, por ejemplo, yo soy mejor que la otra persona porque tengo 10 en el examen, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, la palabra mejor aquí hace referencia a una competencia. Y la competencia conlleva necesariamente el concepto de individualismo. Ahí es donde se está centrando esta perspectiva. En cambio, bien entendido dentro de esta perspectiva, de la perspectiva de lo que es propiamente la plenitud, la excelencia, lo magnífico, dentro de esta perspectiva de suma. ¿Sí? Dentro de esa consideración, el bien no es solo lo que me hace bien o lo que le hace bien en general a una persona, sino aquí bien está tomado, y por eso es importante que ustedes opinen, está tomado directamente con esta palabra de suma o sumac en quichua. Entonces, algo superior que no depende de mi criterio individual. Ahí va. Si se dan cuenta, es un poquito un análisis, como decía un profesor, es hilar fino, es ir muy al detalle. Sí, es verdad, es muy hilar fino en esta cosa. Dígame. Sí, pero no sería el vivir mejor, solo sería para, pensemos, para mí, y el vivir bien es para todos, ¿me entiende? Porque dice que... ¿Mande? Eso es justamente lo que estoy diciendo. Ve. Cecilia. Verá, estoy buscando los significados de las dos palabras, de bien y mejor. Ajá. Y pues de mejor dice que superior a otra cosa. Entonces podría interpretarlo como podríamos, según nuestra cosmovisión, ¿no? Podríamos estar bien o podríamos estar cómodos o estables, pero mejor, superior a otra cosa. Y pues bien, del mejor modo posible. Entonces, sí, creo que es diferente, muy diferente. Sí, desde esta misma definición, una definición de diccionario que no está netamente arraigada a una consideración de una cosmovisión de un pueblo, sino que es una definición según la Real Academia de la Lengua, quiere decir que es una definición interpretada por la misma consideración del lenguaje, nos plantea que hay diferencias entre la palabra bien y mejor. Desde ahí lo mejor es algo que supera a otro. Como yo les decía, yo soy mejor porque he sacado mejor nota, por poner un ejemplo. Pero ¿quién determina que realmente yo he aprendido? Ahí hay un trastoque en la perspectiva. Entonces, el bien, en este sentido, es algo mejor, pero no en el sentido de superponer una cosa sobre otra, sino guiar en comunidad esta perspectiva. Por eso era mi pregunta, justamente porque en el ámbito de la palabra, y esto es muy, diría yo, muy típico de la filosofía, tratar de ir revisando cada uno de los elementos que aun cuando parezcan, pero profe, usted se hace lío por cualquier cosa. Bueno, eso es cuestión de la filosofía en realidad. Aquel que se pregunta hasta el detalle de los elementos que estamos planteando. Muchas gracias por su participación. Dentro de esta perspectiva vamos a seguir analizando esta visión. El summa causa es una concepción andina ancestral de la vida
que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Ya sabemos de estos elementos, lo hemos planteado, pero definitivamente es la vida en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. Plantea elementos muy filosóficos del concepto suma causa, si se dan cuenta. Equilibrio, armonía con el universo. Podríamos decir con el cosmos, con el orden real y con el ser humano. Como ven en la imagen de la izquierda, la imagen no está sin más, sino que esta imagen es además circular por este sentido del todo y que cada uno de esos elementos tienen interrelación con los demás. Y propiamente ya definiéndola como tal, summa causa y significa la plenitud de la vida. No se olviden de esa definición. Es decir, alcanzar la plenitud de la vida. Alcanzar lo que estamos como seres humanos llevados a ser. No aquellos que destruyan la naturaleza, sino aquellos que coexistan con las demás comunidades, con las demás especies, en una armonía lo más posible equilibrada. Sabemos bien desde la biología que si un elemento, por ejemplo, en un sistema biológico, si alguno de los elementos se elimina, afecta directamente a los demás. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus? El coronavirus no es solo un virus sin más, no es que ya han existido otros virus como la peste y demás que han acabado con millones de personas, sino que directamente nos está dando una clave. Algo pasa con la conformación del ser humano y su afán de tener una vida mejor y no una vida equilibrada. Algunos de los elementos que nosotros estamos planteando dentro de la realidad, más allá de cómo se haya dado o no, es evidente que hay una mutación de este virus para el ser humano. Significa que hay un desequilibrio. No quiere decir que nosotros vamos a sentarnos a vivir con la naturaleza y todo bonito y no va a avanzar la tecnología. No. Quiere decir que la tecnología que vayamos incrementando, vayamos introduciendo, sea una tecnología, por decirlo así, ecoamigable con el ambiente. ¿Sí? Bien, y vamos a cerrar esta perspectiva. Les voy a dejar con esta imagen. Desde aquí vamos a arrancar la siguiente clase. El buen vivir frente al paradigma occidental. Nuevamente estamos en lo que ya Cecilia y Shirley comentaban sobre la perspectiva de quién quiere ganar y cómo podemos conjuntamente llevarnos hacia arriba. Esto se plasma mucho en la perspectiva del pensamiento autóctono. En general, la visión indígena tiene una visión del tiempo y de la realidad cíclica. Es decir, que todo se relaciona entre sí y el movimiento no es lineal. En cambio, en Occidente tenemos una visión lineal, como en la imagen de la izquierda. Mientras yo más avance en algo, mientras más años tenga, entonces mejor debo estar. Las mamás ven eso en sus hijos. Ay, qué lindo, mijito, ya ha crecido, ya está grande. Pero tal vez conoce lo mismo que lo que estaba en la escuela. Tal vez no ha avanzado mucho en su pensamiento, tal vez no ha avanzado en su comportamiento. Entonces realmente no es que ha avanzado. Ese es un paradigma occidental. El tiempo y la realidad de forma lineal. El pensamiento del buen vivir cambia esta perspectiva. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo. Bien, jóvenes, vamos a detener ahí la grabación.